¿Alguna vez habéis tenido deseos de seguir a Jesucristo, al Maestro, a donde quiera que vaya? ¿Y cuál ha sido el resultado? También en tiempo de Jesús hubo algunos que querían seguirle. No sabemos bien cuál fue el resultado. Quedó abierto. Y después el Señor también, algunos de ellos, los envió, 72. Lejos, donde pensaba ir Él. Envío amplio. Pero San Lucas insiste no tanto en el hecho de la misión, sino en quién envía, al comienzo y en el regreso. La relación con Jesucristo es la clave del envío. Vamos a trabajar poco el comienzo de la subida a Jerusalén por parte de Jesús, que tiene connotaciones discipulares preciosas y vocacionales, misioneras, en el Evangelio según San Lucas. La palabra nos despierta y nos lanza. La palabra nos lleva a Jesús. Bienvenidos. Seguimos recorriendo, por tanto, el Evangelio según San Lucas. Nos quedábamos en el pequeño inciso, ya lo habíamos terminado. Y después de ese pequeño inciso, en los capítulos siguientes, San Lucas sigue muy de cerca a San Marcos. Toda la sección central de San Marcos, las parábolas, milagros, la confesión de fe de Pedro, los anuncios de la pasión, 2 anuncios de la pasión, solo que, de forma que no se comprende mucho, en estos capítulos centrales, San Lucas elimina gran parte del material de San Marcos, lo que se llama en San Marcos, acordaos, la sección de los panes. Todo el capítulo 7 de San Marcos, la segunda multiplicación de los panes, esos diálogos con los discípulos, la curación del sordomudo y de la sirocananea, la sirofenicia. Lucas elimina, es más breve aquí que San Marcos, su fuente. Es una de las cosas que no acaba de explicar bien la teoría de las dos fuentes. ¿Por qué eliminó San Lucas tanto material de San Marcos? Quizá porque era un poco particularista y él, que estaba dedicado a gente pagano-cristiana, no lo iban a comprender, no sé. El caso es que San Lucas, si os fijáis bien aquí, sigue a San Marcos, pero es mucho más breve porque elimina muchos textos de San Marcos. Queda eso como un interrogante importante. Y después comienza lo que se llama el gran inciso, el segundo momento en el que San Lucas introduce en el esquema de San Marcos material de la fuente Q y de otras fuentes. Y ese gran inciso comienza en 951, que es un texto clave, con la palabra Asunción. Cuando se cumplían los días de la Asunción, de su Asunción, Jesús tomó la determinación de subir a Jerusalén. Comienza una etapa nueva para San Lucas, ¿no? Y en 18:14 termina, porque ahí vuelve a retomar el hilo de San Marcos, Jesús y los niños, ¿no? Entonces, esto sería el gran inciso que vamos ahora a trabajar. Para estos textos de San Lucas que dejamos, os remitimos a las explicaciones que dábamos en los vídeos del Evangelio según San Marcos. San Lucas tiene matices importantes, pero no tenemos tiempo para analizar todo. Nos vamos a fijar más bien en los materiales propios de San Lucas y por eso trabajamos ahora, saltándonos todo esto, trabajamos el gran inciso. Y en concreto vamos a trabajar en este vídeo el comienzo de este gran inciso, el final del capítulo 9 y parte del capítulo 10. Os invitamos a trabajar estos versículos que creo que tienen una unidad, tienen que ver con el discipulado y la misión, la participación de los discípulos en la misión de Jesucristo. Tenemos primero eso, pues que Jesucristo, una introducción muy importante, es un texto muy importante. Jesucristo decide subir a Jerusalén y en un pueblo samaritano no lo acogen. Después hay un diálogo precioso con 3 posibles seguidores de Jesús. Te seguiré, Señor, pero está tomado de la fuente Q, ahora explicaremos. Después el envío de los 72, envío y regreso, y las instrucciones para la misión. Igual que un envío de los 12, aquí un envío de otros discípulos, 72 discípulos también, tomado de la fuente Q, la mayor parte del material. Y después Jesucristo, como reacción a todo ello, reza, da gracias al Padre, porque su voluntad es que comprendan estas cosas, la misión, los pequeños,
Y después se dirige a sus discípulos y les dice: bienaventurados vosotros porque comprendéis todo esto. Entonces vamos a trabajar un poquito estos 4 bloques en esta sesión. Vamos con ello. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Nos centramos en la primera perícopa, en la primera escena de este gran inciso, donde comienza la subida de Jesús a Jerusalén. Hemos puesto aquí algunas ideas que nos parecen importantes para profundizar en este texto tan sencillo, tan breve. Primero, ¿por dónde se iba desde una cuestión geográfica, ¿no?, e histórica? Desde Galilea hasta el norte, hasta Jerusalén en Judea en el sur. Subir a Jerusalén se podía hacer sobre todo por 2 rutas: directos, que había que atravesar Samaria, o dando la vuelta por Transjordania, la región de Perea se llamaba entonces, para volver a cruzar otra vez el Jordán por Jericó y subir a Jerusalén. La impresión que dan Mateo y Marcos es que Jesús subía por Perea, por Transjordania. Recordemos que Galilea y Perea eran gobernadas por el mismo tetrarca, por Herodes Antipas. Y en cambio Samaria y Judea estaba gobernada por un procurador romano, Poncio Pilatos en este caso. En cambio Lucas y Juan, en este caso Lucas por ejemplo, dan la impresión de que alguna vez Jesús subió directamente pasando por Samaria. Acordaos de Jesús y la samaritana, Juan 4. Y aquí el texto: a un pueblo samaritano. Entonces, ¿cuál fue la ruta de Jesús? O habría quizás, si hubo varias subidas, varias rutas diferentes. En este caso, la ruta es directa de Galilea a Jerusalén, pasando por la región de Samaria, por Cisjordania, sin necesidad de cruzar el Jordán. Bien, y ahí Jesús no es acogido porque va a Jerusalén y los samaritanos, ya sabéis, que habían roto con el judaísmo y eran considerados distintos al judaísmo, aunque creían en Dios, Yahvé, y creían en Moisés, y tenían el Pentateuco, pero prácticamente ya en esta época estaban completamente separados. También la samaritana en Juan 4 dice: ¿cómo me pides tú de beber si eres judío y yo samaritana? No se hablaban, no se explica. En aquel tiempo los samaritanos no son considerados por los judíos como miembros del pueblo elegido. Había muchos encontronazos. De hecho, Josefo nos cuenta que unos galileos que pasaron por Samaria fueron asaltados y asesinados por samaritanos y luego se vengaron con ayuda de algunos de Judea. Entonces tenemos otros casos también, no solamente de falta de acogida, sino de rechazo y de matanzas incluso. Quizá esto nos ayuda a ponerlo en paralelo con el principio del ministerio de Jesús, ¿acordáis en Nazaret, en Lucas 4, donde Jesús fue rechazado por los suyos, por su patria, y ahora, cuando comienza la segunda etapa del ministerio, subiendo a Jerusalén, Jesús también es rechazado. Quizás San Lucas quiere insistir en ello, ¿no? Al comienzo del ministerio en Galilea, Jesús rechazado; al comienzo del ministerio subiendo a Jerusalén, Jesús también rechazado por los samaritanos. Es una cuestión histórica que podemos definir, ¿verdad?, Flavio Josefo, y también una cuestión teológica. Jesucristo no ha acogido en su camino, en su misión. Segunda idea importante, cuando Mateo envía a los 12, dice: no vayáis a paganos ni tampoco entréis en ciudades samaritanos, no entréis, Mateo 10:5. O sea, parece que Mateo no conoce una misión en Samaria. En cambio, San Lucas sí, de hecho, en este caso lo tenemos, un ejemplo, y luego Felipe evangelizará a Samaria después de resucitar Jesucristo, en Hechos 8. Y también San Juan conoce un poquito esa misión en Samaria, en Lucas 4, la samaritana, y otros que creen en Jesús ya en aquella época, ¿no? Entonces parece que hay como 2 tradiciones, unos que afirman más y que recuerdan esa tradición de Samaria y otros que la ignoran, ¿no? También en Lucas, además de hablar de los samaritanos como lugar de misión, tiene algunos textos, como el buen samaritano o el Lucas 17, el leproso samaritano, que son ejemplo a seguir. Unos samaritanos que son ejemplo a seguir
para Jesús, la buena consideración por parte de Jesús hacia los samaritanos. Bien, luego el tema de subir a Jerusalén, que sabéis que es un tema del Antiguo Testamento, subir a la Ciudad Santa. Jesús también configura la segunda parte de su ministerio, lo explicábamos también en San Marcos, y Lucas insiste más en ello, como una subida a Jerusalén que él llama Asunción. Asunción, que ahora veremos. Esa subida, seguramente San Lucas la pone en paralelo con la subida de San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. También San Pablo se empeña en subir a Jerusalén en la segunda parte de su misión, porque hay un paralelismo entre San Pablo y su maestro Jesús. Jesús también se empeña en subir a Jerusalén. Entonces, en el Evangelio y en los Hechos, los dos protagonistas principales, Jesús y Pablo, se empeñan, esa palabra es importante, se empeñan, se afianzan en la decisión de subir a Jerusalén. La misión, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, pasa por subir a Jerusalén afrontando las dificultades. Ese subir, Lucas lo llama asunción, analambano, analepsis, que nos recuerda la asunción de Elías, ¿verdad?, cuando se separa de Eliseo y es llevado al cielo en un carro de fuego, y también nos recuerda la ascensión de Jesús, con la misma palabra, está dicha en Hechos 1, y nos recuerda a la perspectiva de Juan, que habla de la muerte de Jesús como elevación y como glorificación. Para Juan, y un poco aquí también vemos para San Lucas, ir a Jerusalén no es ir a morir, sino que ir a morir es ir a ser glorificado. Primero porque después va a resucitar y va a ascender según San Lucas, pero también porque la muerte ya es una glorificación, es una asunción, forma parte del plan de Dios para exaltar a Jesucristo y atraer a todas las naciones. Entonces, debajo de esa palabra se podía resumir no solamente la ascensión de Jesús, sino todo el proceso que comienza ahora, en el fondo comenzó en Belén, pero ahora se comienza de una forma más explícita, la subida a Jerusalén, que no acabará en la cruz, sino que acabará en la resurrección y la ascensión. Pero comienza ahora. La asunción no es un hecho aislado, sino que es un camino largo a recorrer por parte de Jesús. Juan hablaría eso de vuelta al Padre, glorificación, exaltación. Y ante ese deseo de Jesús, ese empeño rechazado por los samaritanos, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Pues muy parecida a la que tiene en San Marcos a cualquier cosa que Jesús dice subiendo a Jerusalén, ¿no? Sobre todo aparecen los hermanos Zebedeos, hijos del trueno, aquí comprendemos un poco por qué. ¿Cuál es su reacción? Pues en la línea de Elías, ¿no? Reaccionar con celo y con mandando fuego del cielo. ¿Qué tenemos que hacer a esta gente que nos rechaza, a los samaritanos? ¿Enviamos fuego del cielo que los consuma? Y Jesús se vuelve, los regaña y dice, no, vamos a otro sitio. Entonces la tentación del discípulo de aprovechar la autoridad de Jesús, de aprovechar la religiosidad, de aprovechar el poder religioso contra aquellos que no aceptan, que están equivocados, no aceptan, y Jesús dice, esa no es la actitud. Tendríamos aquí entonces, yo creo, en esta perícopa, una gran enseñanza para los discípulos de todos los tiempos. Hay como tres voluntades enfrentadas, podríamos decir, ¿no?, en esta pequeña perícopa. Primero es Jesús. La voluntad de Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, que tiene claro y firme lo que quiere hacer, subir a Jerusalén. Se enfrenta a dificultades, es que parece que no nos dejan, no podemos, no importa, hay que subir a Jerusalén. Jesús no se deja vencer por el desánimo. Si cuando tenemos un proyecto, las primeras partes del proyecto salen mal, no importa, hay que seguir adelante. Por otro sitio, se empieza por otro lado, se va por otra ruta. Entonces Jesucristo empeñado, pero ni desánimo, ni tampoco venganza contra aquellos que se oponen a la voluntad de Dios y a mi proyecto. Muy importante esto para aplicarlo a nuestros proyectos, sobre todo religiosos, ¿no? Porque a menudo tenemos eso, la tentación del desánimo, casi siempre, y la tentación de la venganza, muy a menudo. Pues Jesús vence ambas y regaña a los discípulos para que también ellos venzan esa tentación. Los samaritanos, signo de que siempre hay gente que no estará de acuerdo con nuestros planes. No tienen por qué ser el demonio. No hay que decir enseguida, los samaritanos son el demonio. No, son gente, no sé si buena o mala, pero que se opone, no sé si queriéndolo o sin querer, al plan de Dios. A lo mejor no conocían a Jesús ni se oponen. Hay gente que se opone. Entonces, sin juzgarlos, sin intentar, pues tenemos que asumir que hay gente que se opone a nuestros proyectos, gente que se opone a nuestro camino, a nuestro seguimiento. Y después nosotros, los discípulos, eso, la tentación del desánimo, o en este caso sobre todo la tentación del celo mal orientado, la tentación de la venganza,
La tentación, diría algún santo padre, que es utilizar a veces también el poder religioso contra los enemigos. Y Jesús dice, no, ese no es el camino. Siempre hay que no podemos, pues buscamos otro sitio, nos vamos a otra aldea. Si en esta no nos acogen, nos vamos a otra. Entonces yo creo que aquí está una bonita reflexión sobre cómo afrontar nuestros caminos con seguridad, pero con humildad, aprendiendo de Jesús a seguir el camino que Dios quiere. Mientras iban caminando, uno le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús replicó, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Dijo a otro, «Sígueme». Pero él respondió, «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Replicó Jesús, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Hubo otro que le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Replicó Jesús, «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Pasamos ahora a la segunda perícopa, ese diálogo de Jesús con tres posibles candidatos a la misión, al discipulado, al seguimiento de Jesús. Es esta perícopa que parece que viene de la fuente Q, está en Mateo, está en Lucas y no está en Marcos. Por eso, para profundizar en ella, lo mejor que podemos hacer es comparar Lucas con Mateo. Y vemos, por ejemplo, que en Mateo es un diálogo con dos personas. La iniciativa es de los dos. Y en cambio en Lucas hay un tercero. Parece que Lucas añade el diálogo con un tercero que se parece un poquito a lo que Pablo vivió, dice, dejando lo que está por detrás, me voy hacia adelante. Parece que San Lucas, hay un dicho de Jesús que tiene que ver, que aparece tanto en San Lucas en el tercer diálogo como en Pablo. No está en Q, pero sí está en la tradición primitiva, ¿no? Ese diálogo de dejar las cosas atrás y centrarse en lo que está por delante. Luego también Mateo y Lucas ponen este texto en diferentes contextos. San Mateo lo pone en el capítulo 8 entre unos milagros de Jesús y en cambio San Lucas, muy bonito, lo pone al comienzo de la subida a Jerusalén. Para San Lucas subir a Jerusalén es ser discípulo en plenitud, subir con Jesús. Entonces, al principio de la subida están tres posibles discípulos que tienen que afrontar lo que significa seguir a Jesucristo. En Marcos, ¿os acordáis? Hablábamos de que al final de la subida había un ciego que se convierte en discípulo. Entonces, Marcos 10 al final de la subida, Lucas capítulo 9 al principio de la subida. Es posible el discipulado, es momento adecuado para la vocación, el subir a Jerusalén. El contexto de Lucas es distinto al de Mateo. Y luego, también esto, si lo consideramos textos de llamada, textos de vocación, podemos compararlo con otros textos de llamada como Marcos 1, Lucas 5, la llamada de Simón, que ya explicamos. En cambio, en estos textos hay unas diferencias con aquellos. En estos textos, en los textos de llamada más clásicos, diríamos, la iniciativa es de Jesús. En cambio, en este texto la iniciativa es de los discípulos. Te seguiré, te seguiré. En estos textos de llamada hay nombres: Simón, Santiago, Andrés, incluso Leví. Y en cambio aquí son discípulos anónimos. Uno le dijo, uno le dijo. Luego aquí se ponen condiciones. Aquí en principio no se ponen condiciones. Hay dificultades, Pedro, soy un pecador, pero no hay condiciones. Aquí sí, déjame primero que haga esto. Y después, aquí sabemos que le siguieron, dejaron todo y lo siguieron. Y en cambio aquí no se nos dice nada. Es un final abierto. Dos tipos distintos de llamada. Una se ha conservado en Mateo, Marcos y Lucas y otra solamente en la fuente Q, ¿verdad? Mateo y Lucas. Gracias, en este segundo caso, el que sean anónimos y el que el final quede abierto hacen que sea más fácil la aplicación del caso suyo histórico al caso del lector. Ya no es la llamada de Simón, sino la llamada a un discípulo que puedo ser yo. El que no se sepa lo que va a pasar al final, yo, ¿qué va a pasar conmigo al final? Y el que sea anónimo, pues igual, no, ahí puedo meterme yo. Entonces, esta forma de contarlo ayuda a que el lector se apropie el texto de la llamada. Y está en sus ¿qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar contigo?
Esa es quizá la perspectiva del texto. Bien, y ahora, una vez que hemos visto un poquito la comparación o introducción general, vemos las tres llamadas, los tres casos, ¿no? Hemos puesto A, B y A', porque el primero y el tercero, la iniciativa es del discípulo, te seguiré, Señor, te seguiré. Y en el segundo, en cambio, es Jesús el que tiene la iniciativa. Lucas aquí ha querido poner en el centro la iniciativa de Jesús, porque para San Lucas siempre tiene que aparecer eso, Jesucristo es el que llama, aunque haya también inquietudes por parte de algunos para seguirle. Bien, entonces aquí, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, el deseo de seguir a Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pues muy sencilla, pues si quieres seguirme tienes que asumir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ese a donde quiera que vayas, dice Jesús, que el Hijo del Hombre en su misión, yo, no tiene dónde reclinar la cabeza. Y pone una comparación con los zorros y los pájaros, que son seres, animales en mucho movimiento, pero hasta esos animales tienen madrigueras, los zorros, las zorras, y tienen nidos, los pájaros. En cambio, el Hijo del Hombre está más inseguro que esos animales. ¿Estás dispuesto a asumir esa inseguridad? Queda abierto. Y Jesús, dice algún autor, que reposará la cabeza solamente cuando muera. San Juan, ¿verdad? Juan 19, reposó la cabeza en la muerte, en las manos del Padre, en la cruz. Es verdad que aquí, en los evangelios no se dice todo siempre, sino que en cada texto se insiste en una perspectiva. Después en otros textos vemos que Jesús vivía en una casa en Cafarnaúm. No era suya, era de Pedro o de la suegra. Pero aquí se insiste, el Hijo del Hombre es itinerante y no tiene nada, no tiene dónde reclinar la cabeza, aunque luego entonces se diga la importancia de la casa, de la familia. Entonces tenemos que interpretar los textos siempre en relación unos con otros. Aquí se quiere insistir en una dimensión verdadera del seguimiento, ¿no? Y de la misión de Jesús, que luego habrá que comprender desde otras dimensiones. Pero aquí hay que tomarse en serio esta dimensión. Seguir a Jesucristo significa no tener hogar, significa estar a la intemperie con Él. En el fondo, nuestro hogar es el Hijo del Hombre, igual que su casa y su hogar es el Padre. Segundo, sígueme. Pero el discípulo, el posible discípulo, pone una dificultad. Déjame primero ir a enterrar a mi Padre, lo cual es una obra de misericordia que en el Antiguo Testamento parece como muy importante, ¿no? Y en cambio Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Esta llamada es como muy radical. ¿Cómo hay que entenderla? Y en primer lugar, esto nos recuerda, también la tercera, nos recuerda a Eliseo, que cuando Elías lo llama, le permite que vaya a despedirse de su familia, que vaya. Entonces, parecería como que Jesús quiere ser más radical en su llamada que Elías, ¿no? Y también hay que entender que la palabra muertos tiene como dos sentidos, un sentido físico, un sentido de enterrar, y un sentido también, diríamos, espiritual, simbólico. Es decir, tienes que, tu misión, tu meta no es el cementerio, tu misión es anunciar el reino de Dios. Jesús propone otra meta. Además, quizá tenga relación esta respuesta radical de Jesús con algunos textos del Antiguo Testamento interesantes. Empezamos por el más suave, diríamos. En Jeremías 16, Dios le pide a Jeremías, al profeta, que no se case. Una cosa muy íntima, muy personal. Las relaciones con la familia, en este caso con la mujer, que no se case, porque el no casarse, el celibato, va a ser parte de la misión del profeta. Hay un mensaje de Dios a su pueblo. El que el profeta no se case es un símbolo para el pueblo. O aún más grave, más fuerte, en Ezequiel, capítulo 24, donde Dios le dice que la mujer de Ezequiel se va a morir, pero Ezequiel lo que tiene que hacer es no hacer duelo por ella, ni llanto, ni ningún tipo de rito funerario. Porque eso va a ser un mensaje para... Luego le preguntarán por qué haces eso, el pueblo, y será un mensaje de parte de Dios, ¿no? Entonces, las cuestiones más íntimas, hasta el dolor por los difuntos, el duelo, se convierten en un medio por el que Dios habla a su pueblo a través de los profetas. No estará también en esta línea lo que Jesús pide. Tal vez, ¿verdad? Todo es misión en la vida del profeta, en la vida del discípulo. Todo es lugar y ámbito para que Dios actúe.
de una forma nueva e introduzca su reino. En cualquier caso, queda ahí como una exigencia muy radical por parte de Jesús que nos interroga. Y el tercero, se parece mucho al segundo, solamente está en Lucas, ¿no? Te seguiré, Señor, pero déjame primero. Yo creo que aquí en este primero está una de las claves del radicalismo de Jesús. La cuestión no es si hay que enterrar o no hay que enterrar a los muertos, sino qué es lo primero. La cuestión, yo creo que aquí principal, cuando el hebreo dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, no quiere decir que la rechazó absolutamente, sino que la aceptó menos. No es una cuestión de esto sí, esto no, sino de jerarquización, creo yo. ¿Qué es lo primero? Cuando uno quiere convertirse en discípulo de Jesús, ¿qué es antes? ¿Las obligaciones legales para con la familia, las relaciones sociales y familiares o el seguimiento? Esa es la clave. ¿Qué es primero? Lo de los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento primero? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero por aquí está un poco la clave de este radicalismo de Jesús. Jesucristo ha venido a cambiar nuestras formas de relacionarnos con la familia, con el mundo y con nosotros mismos. De hecho, aquí este radicalismo se podría relacionar con los textos de Lucas, sobre todo el capítulo 14, donde nos dice de forma exagerada eso, quien no odia a su padre y para seguir no es digno del Evangelio, no es digno del reino. Lo de odiar significa quien no ama menos. Eso, los amores, hay una jerarquía de amores, una jerarquía de prioridades. Entonces hay cosas buenas, buenísimas, hasta actos de misericordia familiares, pero que se posponen con respecto al seguimiento. Creo que por aquí va el mensaje de Jesús. Y también el capítulo 17, San Lucas dice, cuando llegue el fin de los tiempos, no volváis atrás, sino que vosotros hacia adelante, ¿no? Que es la respuesta que le da Jesús al que quiere ir a despedirse, el que está un poquito como dividido, ¿no? Por una parte quiero seguirte, pero por otra mis relaciones anteriores estoy dividido. Mira, y pone un ejemplo de la agricultura. Cuando uno va con las mulas haciendo el surco, arando, si va mirando qué tal lo va haciendo, qué tal se le va dando, se tuerce para adelante. Quedarnos mirando hacia atrás, aunque sea bien, aunque sea cosas buenas que hemos hecho, aunque sea mirando a la misión realizada, hace que el futuro se tuerza. Es decir, el discípulo de Jesús tiene que poner su mirada hacia adelante. Esto cuánta sabiduría tiene y cuánto se puede aplicar a nuestras propias vidas. Que a menudo vivimos siempre de lo mal que lo hemos hecho o lo bien que lo hemos hecho, y mirar hacia atrás nos impide hacer lo que hoy tenemos que hacer. Nuestra perspectiva es siempre hacia adelante. Es lo que Jesucristo le pide a estos discípulos que le quieren seguir. No tenemos casa, tenemos horizonte, tenemos camino, mirando siempre hacia adelante con Jesús, y tenemos una prioridad, el reino. Y pues aquí, en palabras difíciles, radicales, creo que no habría que interpretarla de forma fundamentalista, aisladas del contexto, aisladas de otros textos de Jesús, pero sí hay que entenderlas en toda su radicalidad. Siempre la Biblia nos interroga y nos deja un poco pensativos. Pero yo creo que aquí esto, pues el Señor también quiere decirnos, tenéis que cambiar vuestra jerarquía de valores. La fe, el seguimiento, la relación con Jesucristo, el anuncio del reino, tiene que ser lo prioritario en vuestra vida y desde ahí tenéis que rehacer, redimensionar todas vuestras relaciones. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios donde él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe hombreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Pasamos ahora a la tercera perícopa, a la tercera escena, el envío de los 72 discípulos por parte de Jesús. San Marcos conoce el envío de los 12 y Mateo, capítulo 10, también conoce el envío de los 12. Parece
que tenemos la tradición previa a los evangelios, recogió este envío en dos textos, Marcos y la fuente Q. Entonces, lo que ha hecho San Mateo en el capítulo 10 es, pues, el material de uno y de otro, agruparlo para hacer un largo discurso de envío de los 12. En cambio, San Lucas parece que lo que ha hecho es coger el texto de Marcos, que no lo hemos trabajado porque viene en el capítulo 9, para hablar del envío de los 12, como en Marcos estaba claro, y en cambio el texto del envío de los 12 que aparece en Q, San Lucas, en este caso, compone otro envío, el envío de los 72. Es decir, ¿cómo entendemos este doble envío de Jesús a discípulos que solo aparece en Lucas? De los 12 y de los 72. Se puede entender como que históricamente Jesús envió a dos grupos de discípulos antes de morir en su vida pública, solo que el segundo envío solo lo conoce Lucas. O podemos entenderlo, algunos expertos lo hacen, como que hubo un envío de Jesús, seguramente a los 12, y San Lucas, como lo recoge en dos textos, Marcos y Q, ha compuesto otro envío para insistir en algo que después sucederá en los Hechos, que Jesús no solamente envió discípulos destinados a Israel, sino también destinados a las naciones. Este segundo envío sería como ampliar el envío más allá de Israel, ya desde la vida pública de Jesús. De hecho, el número 70 es el número de las naciones, o 72, de las naciones antiguas de los hijos de Noé. El número de las naciones también el 7, 70, 72, frente al 12, que es el número del pueblo de Israel. También otros piensan el 72 no solamente es el envío a los paganos, sino que desde un texto de Números aparece que los 70 ancianos reciben el espíritu de Moisés. Y había dos en el campamento despistados que también lo reciben, 70 más 2. También quizá podría ir por ahí el tema de los 72. O acordaos la traducción al griego de la Biblia de los 70, que en el fondo fueron 72, 6 por cada tribu, 6 por 12, 72. Es una tradición muy amplia, ¿verdad?, donde aparece ese número 70-72, que tiene sobre todo que ver con los ancianos y el espíritu, sí, pero con los paganos. Los santos padres también ven un texto muy bonito en Éxodo 15, cuando los judíos, los israelitas, llegan en el Éxodo a Elín. Dice que había allí 12 fuentes y 70 palmeras, y allí acamparon, ¿verdad? El envío de los 12, el envío de los 70, 72. Como que son los apóstoles, son las fuentes y las palmeras desde las que Jesucristo anuncia el Evangelio. Entonces es una relación simbólica. Bien, en cualquier caso, eso, solo en Lucas tenemos dos envíos. En la historia posterior de la Iglesia también se ha interpretado no solamente como un envío a Israel y un envío a los paganos, sino como la institución, diríamos, de los obispos, sucesores de los apóstoles, y la institución de los presbíteros, que son un grupo más amplio que colaboran con los obispos en esa misión. Desde aquí también se interpretan, después el texto da origen a muchas interpretaciones, da origen a una gran fecundidad. Pero entonces el origen podría ser, ya hemos dicho, ¿no? O que Jesús hizo dos envíos históricamente y solo Lucas lo conserva, o que Lucas ha compuesto un segundo texto de envío desde la fuente Q frente a un primer texto de envío que ha recogido Marcos. Bien, y se nos dice que los envía donde pensaba ir él, los envía por delante. Cuando pensaba ir en el texto anterior que hemos visto, cuando pensaba subir a Jerusalén, una aldea de samaritanos, envió a dos para preparar el camino. Juan Bautista es aquel que prepara el camino. ¿Fue luego, de hecho, Jesús a esos sitios? No nos consta en el Evangelio, pero se mantiene esta frase. ¿Por qué? Porque la misión siempre es ir delante de Jesús. El apóstol siempre es precursor. Además, estamos siempre esperando la parusía, ¿verdad? También se entiende desde Jesucristo con el reino llega con Jesús. Entonces, anunciar el reino está cerca es Jesús viene. Venga en su vida pública o venga al fin de los tiempos para todos. Anunciar el Evangelio es preparar el camino de Jesús. Es ser antecesores de un Jesús que llega para salvarnos. Tarde o temprano Jesús llegará donde llegan los discípulos a anunciar su inminencia. Después, ¿qué les dice? Antes de enviarlos les da unas recomendaciones, y esto es lo que importa en el discurso, las recomendaciones. Vamos a subrayar algunas de las ideas que se dicen en estas recomendaciones. Primera, la oración.
Hay que ir a la misión y lo primero es rezar. Rezad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que saber que la mies a la que vamos, el trabajo que realizamos no es nuestro, sino de Dios. Las personas con las que hablamos no son nuestras, sino que son de Dios. Y por eso el Señor nos envía. No es mi mies, no son mis feligreses, no son mis hijos, son los hijos de Dios, los feligreses de Dios, la mies de Dios. Entonces, reconocer siempre que la tarea no es mía, sino que soy un enviado, un ministro. Por eso la oración forma parte intrínseca de la misión. Lo decíamos en San Marcos, cuando un misionero deja de rezar, no es que le falten las fuerzas solo, es que se empieza a apropiar la misión y deja de ser un enviado. Y lo de pocos, los de son pocos, se puede entender pues de tres formas, diría yo, ¿no? Por profundizar un poquito en esto, aunque la más evidente es la primera. Como son pocos, tenéis que rezar para que envíe más. Sería la interpretación más normal y lógica y la más segura, ¿no? Pero habría dos matices que también podríamos decir, ¿no? Sin eliminar esta que es la principal. Y es, también los santos padres, algunos lo dicen, no es que haya pocos obreros, es que los obreros que hay no acaban de ser obreros, no trabajan como debieran. Es decir, no es que falte número, es que en el número de los que están falta trabajo, es que los obreros no son obreros. Algún santo padre lo interpreta desde ahí, ¿no? Puede pasar también esto en la iglesia actual, que los obreros son pocos y hay que pedirle al dueño de la mies que los obreros que ya estamos los seamos de verdad y así no faltarán obreros. O una tercera explicación o profundización sería, no quiere decir en el fondo que los obreros no solamente son pocos, sino que siempre serán pocos, como Gedeón para vencer a los enemigos. Tiene que ser poco ejército. Es decir, porque seremos siempre pocos, hay que rezar. Porque seremos siempre pocos, tenemos que estar siempre pendientes de Dios. No es el muchos lo que da la fuerza para la mies, sino que es la oración. Entonces, queremos más, por supuesto, pero sobre todo queremos rezar. El ser pocos nos hace rezar. A lo mejor si fuéramos muchos rezaríamos menos. Es también aquí el pocos como algo característico de la misión y por tanto la oración. El imperativo id aparece muy enfáticamente puesto en el envío. Es decir, tenéis que poneros en camino. Id, con tranquilidad, con paz, pero id. Poneos en marcha, no os quedéis sentados. Es un envío que mueve nuestros cuerpos y nuestros corazones. ¿Y cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo de este envío? Bajo la mano de Dios, siempre vinculados a Dios, pero como corderos en medio de lobos. Esto nos recuerda un poquito a Apocalipsis 12, ¿verdad? El dragón frente al cordero. Somos discípulos del cordero y por tanto nuestro estilo misionero tiene que ser el del cordero. Lobo o dragón es el estilo del maligno. Cuando os revestís de lobos, perdéis. La misión siempre tiene que ser desde abajo, desde la humildad y desde la impotencia. Entonces venceréis, porque entonces será Dios y no vuestras fuerzas las que venzan. Algunos santos padres también aquí ven que además de lo que hemos dicho también, en Isaías 11 se nos dice que al final de los tiempos, en la era mesiánica, los lobos y los corderos pacerán juntos. Llegará un día, si seguís siendo corderos, en que convertiréis a los lobos. Y los lobos comerán junto con vosotros en las verdes praderas del pastor bueno que nos conduce. Y tenéis que hacerlo con radicalidad, es decir, con pobreza, sin medios, sin dinero, sin... Aquí otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Esa llamada a la iglesia. Es verdad que seguramente esto ya en tiempo de San Lucas no se vivía exactamente así. Quizá es un ideal del principio, un ideal evangélico, quizá fuera para distinguir a los misioneros cristianos de los filósofos itinerantes paganos o también de los peregrinos judíos, pero en cualquier caso ahí ha quedado en el Evangelio, para que nos demos cuenta que la misión solo es posible cuando existe pobreza, porque es la única forma de vincularnos a la fuerza de Dios. Entonces, cuantos menos medios, mejor. Claro, ¿cómo compatibilizar esto con la necesidad de los medios y la importancia de lo humano en una religión de la encarnación? Pues no es fácil, hay que buscar el equilibrio entre una pobreza que no sea fundamentalista. Hay que buscar el equilibrio, pero ahí están estos textos, Jesucristo sigue diciéndonoslo, ¿no? Siempre la pobreza es un ingrediente fundamental de la misión, fundamental. Discernid cómo vivirla, pero es un ingrediente fundamental
para la misión. Y ahí también se inserta el no saludar a nadie por el camino. Parece como una falta de educación, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Hay un texto en el Antiguo Testamento, 2 Reyes 4, donde Eliseo le dice a un siervo suyo, no saludes a nadie porque urge. Es una forma de subrayar la urgencia de la misión. Y también qué es lo primero que decíamos antes y qué es lo segundo. Y es verdad que esto es muy psicológico, ¿no? Y muy fácil de entender. A veces, diríamos, las circunstancias de la misión nos llevan más tiempo que la propia misión. Los saludos por el camino y preparar cosas nos llevan más tiempo que la misión. Y también tenemos que tener cuidado, ¿no? Las relaciones humanas son fundamentales para la misión, pero cuidado con convertir en fin lo que es un medio. Desde ahí hay que interpretar un poquito también el no saludar a nadie por el camino. Luego, dedica un tiempo, cuando entréis en la casa, dejad que os... Y en la ciudad que os acoja, pues también curad enfermos y predicad el Evangelio. Dichos y hechos. Primero los hechos, curad enfermos, ¿verdad? Cuidad a los enfermos como signo del reino y luego predicar. Se predica con obras y palabras. Y la importancia de la casa. Que os acojan en una casa, como Jesucristo también fue acogido. Es decir, las relaciones personales, las relaciones humanas, las relaciones cercanas son la base de una misión fecunda. No podemos solamente predicar desde grandes azoteas, sino que tenemos que dejar que nos acojan en la casa. Tenemos que poner bases humanas para predicar el Evangelio. Y aquí Jesús, con el tema de la ciudad, va a hablar de esas ciudades que no lo han querido acoger. 3 ciudades, ¿verdad? Corozaín, Betsaida y sobre todo Cafarnaún. ¿Qué pretendéis? No os habéis convertido. Entonces habla del rechazo a Jesús, no ya a los discípulos. La mención de la ciudad les lleva a Jesús a hablar del rechazo que él ha sufrido en ciudades concretas donde ha predicado. Hubo y sigue habiendo ciudades y personas que no aceptan el reino. Pues algún día tendrán que dar cuenta de esa falta de aceptación, dice Jesús, de esa falta de conversión. El último versículo quizás sea la clave de todo, el versículo 16. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Y quien os rechaza, a mí me rechaza. Y quien rechaza a mí, al que me ha enviado. San Mateo insiste más en quien os acoge al que me ha enviado. Y San Lucas, en cambio, más el rechazo, ¿no? Por lo tanto, San Lucas cree que más que acogida, que también la va a haber rechazo. Entonces, ¿cuál es el consuelo de los misioneros cuando son rechazados? Que la solidaridad con Jesús y con el Padre, dueño de la misión. El rechazo forma parte de la misión, no de nuestra misión, sino de la misión de Jesús, del reino de Dios. Entonces, no nos desanimemos cuando hay rechazo, sino que ese rechazo nos haga estar más solidarios y más cercanos a Jesús, el profeta rechazado, que cumplió la voluntad de Dios. Recomendaciones para la misión que siguen siendo importantes para la misión de la Iglesia actual, de los 72, ese número amplio de misioneros que llevan el Evangelio por todo el mundo. Y los discípulos regresan con gran gozo. El gozo, dice, no tanto por la conversión, no sé si se han conseguido conversiones, sino que son capaces de estar por encima, tienen autoridad sobre los demonios, expulsan demonios. Una dimensión fundamental de la misión de Jesús, ¿no? Que San Marcos también subraya, expulsar demonios. Jesús dice, efectivamente, una frase apocalíptica, he visto a Satán que caía del cielo como un rayo. Nos recuerda Apocalipsis 12 también otra vez, porque Satán fue vencido en el cielo y ha sido mandado a la tierra y aquí da que hacer. Entonces la expulsión de los demonios en la tierra, los exorcismos, tiene que ver con la derrota de Satán. Porque Satán ya ha sido derrotado, Jesucristo viene a derrotar sus consecuencias entre nosotros, ¿no? Y ahí la expulsión de los demonios. Entonces, éxito en la misión, nos vemos con una capacidad que supera nuestras fuerzas, pero, la fuente principal de vuestra alegría en la misión, que no sea vuestra autoridad, que no sean vuestros éxitos, sino que la fuente principal del gozo en la misión es que vuestros nombres están escritos en el cielo. Es que sois discípulos míos, es que sois de Dios, es que Dios os conoce por vuestros nombres y tenéis un futuro de eternidad preparado en el cielo. ¿Veis? San Lucas dice que es el evangelio de la alegría, efectivamente. También de la alegría en la misión. Hay rechazo, hay éxito, pero hay sobre todo una cosa, vinculación con Dios, futuro,
eternidad, victoria. Tened claro eso para que tengáis el éxito que Dios quiere en vuestra misión. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vemos ahora, para terminar, la reacción de Jesús ante el éxito de la misión de los 72. Hay una doble reacción, una que se dirige al Padre, es una oración de Jesús, y otra que se dirige a sus discípulos, es una enseñanza a sus discípulos, una bienaventuranza. Oración de Jesús. Se llena en aquel momento, en aquella hora, es decir, cuando los discípulos han vuelto de la misión, cuando están hablando de la misión, Jesús mismo se alegra. No solamente los discípulos, Jesús se alegra, lleno de gozo, lleno de Espíritu Santo, la importancia del Espíritu que mueve a Jesús en todo, también para la oración. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu nos hace rezar como rezamos. Pues también en Jesús el Espíritu, diríamos, fluye en su oración. El Espíritu mueve a Jesucristo hasta la hora de rezar, no solamente en la misión. ¿Y en qué consiste esta oración de Jesús? Es una oración de acción de gracias. Aparecen muchos en el Antiguo Testamento. Dar gracias a Dios, que es Señor y Creador de cielo y tierra, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la acción de gracias? Una revelación. Porque has ocultado estas cosas, veremos qué son estas cosas, a qué se refiere con el contenido, has ocultado estas cosas a unos y las has revelado a otros. ¿A quién las has ocultado? A sabios e inteligentes. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los destinatarios de las revelaciones, apocalipsis de Dios? Las personas sabias, justos y sabios, como Daniel, como tantos otros, ¿no? Los sabios. En cambio, ahora ha habido una especie de cambio de destinatarios. Ya no son los sabios y los inteligentes los que conocen, sino que Dios, por propia voluntad, ha decidido revelar estas cosas. El apocalipsis va dirigido a los pequeños. Esta palabra, quedaos con ella, es una palabra muy del Nuevo Testamento, muy de Jesús. Los pequeños, los que no cuentan. Tiene que ver esto, acordaros también de primera carta a los Corintios, ¿no? Los griegos piden sabiduría, los judíos exigen signos. En cambio, nosotros creemos en Cristo como necedad de Dios, pero que es la gran sabiduría. Entonces, lo hemos conocido por pura gracia de Dios. Entonces, la gran voluntad de Dios, su beneplácito, su eudoquía, su plan, consiste en que los últimos sean los que conozcan. Porque no está en nosotros la raíz del conocer, no está en nuestras cualidades y en nuestras capacidades, sino en la pura gracia de Dios. Por eso los pequeños comprenden, igual que los pecadores son los primeros que se convierten. Pues aquí los primeros que comprenden son los pequeños, ¿no? Frente a los sabios. Entonces a veces cuanto más sabios nos creemos, menos entendemos a Dios. Cuanto más pequeños nos sabemos, más Dios puede revelarnos ese beneplácito suyo. Bien, ¿y cuál es el contenido de estas cosas? ¿Qué es lo que ha revelado Dios a los sencillos, a los pequeños, y lo ha ocultado a los sabios? No se nos dice, pero por la frase posterior se habla de la relación entre el Padre y el Hijo. Pues podríamos decir que también ese es el contenido fundamental, ¿no? El contenido fundamental es no unas ideas, unas normas, sino Dios mismo. Dice la Iglesia en Dei Verbum que lo que Dios revela principalmente es a sí mismo y el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué hemos conocido los pequeños? El amor entre el Padre y el Hijo. Hemos conocido la intimidad de Jesús, que como es el Hijo, que es un corazón habitado por el Padre.
Eso es lo que vamos conociendo. Y en el fondo, los 72, ¿qué es lo que vamos transmitiendo también? Esto y esa transmisión llena de gozo a Jesucristo mismo. Aquí también aparece como nadie puede conocerlo al Padre, sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el plácito del Padre, la voluntad del Hijo, que coinciden. Jesús puede hacernos conocer al Padre, porque es el único que lo conoce, si quiere, en su libertad. Por eso nuestro conocimiento depende de la libertad de Jesús, del amor de Jesús. Quien se ponga orgulloso a intentar sacarle y exigirle, no. Nuestra actitud es de discípulo sencillo. Señor, danos a conocer el amor del Padre. Danos a conocer que el Padre te ama. Juan capítulo 17. Puede ser un buen texto para profundizar en esta perspectiva. Entonces, un ambiente de puro gozo y de mucha relacionalidad. Un texto trinitario, el Padre y el Hijo, lleno del gozo del Espíritu Santo, ¿no? Lo que los cristianos conocemos por gracia y transmitimos es una familia divina, unas relaciones personales. Dios nos habla de sí mismo, porque quiere que esa relación paterno-filial se abra para que también nosotros, comprendiendo, entremos en esa relación. Y después Jesús se dirige a los discípulos, reza en su presencia y se dirige a ellos y les da una nueva bienaventuranza. Si antes habló, capítulo 6, la bienaventuranza de los pobres, de aquí bienaventurados vosotros. ¿Y cuál es la bienaventuranza? ¿Por qué sois dichosos? La importancia del ver en San Lucas, porque veis lo que muchos quisieron ver y a lo mejor lo merecían más que vosotros, pero no lo vieron. ¿Y quiénes son esos muchos? Sobre todo dos tipos de personas, los profetas y los justos, dice Mateo en su texto paralelo. Los profetas y los reyes, dice Lucas, seguramente más original, más cercano a Jesús. Los profetas eran gente que escudriñaban la voluntad de Dios, la revelación. Los profetas eran gente, y luego después los apocalípticos, que vieron un poco el día del Mesías, que habían visto a Dios, ¿no? Bueno, pues ellos quisieron ver cosas y no pudieron. En cambio, vosotros, discipulillos pequeños, sois más que los profetas. Y los reyes, sobre todo, acordaos Salomón, el sabio, los sabios y entendidos, David, que escribió los salmos, y los grandes reyes de Israel, tampoco vieron, intuyeron pero no vieron. Vosotros estáis por encima de esos profetas y reyes porque podéis ver y también, subraya el ver, pero también oír lo que ellos quisieron ver y oír. Y otra vez el gozo. ¿Cuál es el gozo? Dijo anteriormente, que vuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Cuál es vuestro gozo ahora? Que podéis ver y oír lo que ni siquiera los ángeles, lo que los profetas y reyes intuyeron. ¿Y qué es ese lo que? La intimidad de Dios. No hay, esto es el cielo, no hay mayor dicha que conocer a Jesús por dentro, que conocer a Dios por dentro. Por eso, si buscáis la felicidad, si buscáis la alegría, acercaos a mí, para que yo os pueda revelar el amor del Padre que atraviesa mi corazón, que atraviesa la misión y el reino. Dichosos. También nosotros somos candidatos a discípulos y resuena con fuerza la radicalidad de la llamada. También nosotros somos como los 72, enviados, misioneros, trabajamos en la mies de Cristo. Y también Él nos dice y nos recuerda cuáles son los requisitos y las claves de la misión. Y también nosotros, después de la misión, siempre hablamos con Jesús. Y Jesús y nosotros compartimos el gozo de cumplir la voluntad de Dios, el gozo de habernos conocido, de haber sido enviados, el gozo de haber conocido sobre todo el amor del Padre por Jesús el Hijo, en el que nosotros podemos participar. Cautivados por la palabra. Que estas reflexiones nos ayuden también a profundizar en nuestra misión, vivirla cada día con mayor gozo y podamos rezar y compartir ese gozo con Jesús de Nazaret. Feliz semana.